¿Sí? Por lo tanto, es muy importante también el cuerpo. ¿Qué hizo el pecado en el hombre? ¿Cómo afectó la naturaleza humana el pecado? La desorganizó, la deformó completamente. En primer lugar, el espíritu murió y perdió su función con respecto a Dios. Se marchitó el espíritu y Dios ya no tuvo en el hombre un asiento, un lugar donde morar en el hombre. Y el hombre quedó desconectado, desligado de Dios. El alma y el cuerpo se unieron, se aliaron, se convirtieron en una especie de cómplices, de aliados inseparables. El alma salió con el cuerpo y se sometió a los deseos del cuerpo. Entonces el alma aliada al cuerpo, sometida bajo los deseos del cuerpo, invirtiendo el orden. Recuerda, el orden es espíritu, alma ahí. Porque ahora aquí el espíritu muere y el alma se somete y queda debajo del cuerpo. Y el cuerpo se convierte en el controlador, en el gobernador del alma. Esa condición es el estado natural del hombre caído y eso es la carne. Eso es la carne. Es el hombre caído, es el hombre natural, caído en quien el cuerpo domina al alma. Entonces la mente que está en el alma puede querer muchas cosas, pero el cuerpo no. Vamos a ver cómo se cumple este estado. Dice, porque yo sé que en mí, entonces en mi carne no mora el bien. Entonces en la carne es esa alianza del cuerpo y el alma. Ahí no mora el bien. Dice, en esa alianza, en esa condición, en ese estado natural caído, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué pasa esto? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ve el versículo 23, aquí está la clave. Porque veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mis miembros, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué ha pasado? Los deseos del cuerpo fueron creados por Dios, pero para ser gobernados por el alma, que a su vez iba a ser gobernada por el espíritu. Esos deseos se han puesto a la cabeza y los deseos del cuerpo se han desordenado y se han convertido en concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Es un deseo del cuerpo desordenado, que se ha extralimitado y que se ha vuelto un deseo irresistible, ingobernable, que toma el dominio del alma, que toma el dominio de la voluntad, que somete a la mente, somete a las emociones y las obliga a satisfacer. Y no puede hacer nada el alma para evitarlo. Aunque el alma en la mente, aunque la mente sepa que no debe hacerlo, no puede evitarlo, porque está en la carne, es decir, está sometido al cuerpo. No es que el cuerpo sea malo, no es que el alma sea malo, sino que esa alianza, esa perversión, esa torsión es lo malo, es la carne, y es lo que nos somete al pecado. Eso es el pecado. Eso es el pecado. El pecado es que su cuerpo le exige cosas que usted no tiene ninguna manera de decirle cosas. Y ahí están hombres dominados por la locura, y ahí están nosotros dominados por la glotonería, y ahí tenemos otros dominados por los placeres, y otros dominados por el tener, o por el poseer, o por los deseos de los ojos, dominados por su cuerpo. ¿Quién nos librará de esto? No hay fuerza de voluntad, no hay razonamiento, no hay pensamiento que pueda suprimir esta ley. Es la ley del pecado que mora en los hombres. Entonces, bendito sea Dios. Aquí está la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, recuerde, las misericordias están ligadas unas con otras, y la una lleva a la otra. Y la quinta misericordia de Dios es esta. Entonces leamos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, o en consecuencia, o por tanto, recuerden los por tantos de Romanos, en consecuencia, por tanto, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? Ahora, recuerda, ¿cuál es la segunda misericordia de Dios? Nos puso Él, objetivamente Él. ¿Dónde está usted ahora, hermano? ¿Dónde estoy yo ahora? En Cristo. Y porque estoy en Cristo, estoy incluido en la muerte y fui incluido en la resurrección de Cristo. Y porque Él resucitó
Observe lo que ha hecho Dios. Ha enviado a mi espíritu el espíritu de su Hijo. Mi espíritu que estaba muerto, mi naturaleza humana torcida y cambiada y deformada por el pecado, Dios la ha empezado a enderezar, a arreglar, a reponer a su lugar y a su función original. Y lo primero que Dios hace es reparar el espíritu. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el espíritu es el punto de partida. Dios obra desde el centro hacia la circunferencia del hombre. Primero restaura el espíritu y luego viene la restauración del alma y finalmente la restauración del cuerpo, para que la obra del pecado sea completamente desechada. Constitucionalmente. Eso usted cree que eso está ocurriendo. Entonces, no es amado. El Espíritu de Dios entró en mi espíritu, y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es usted con Cristo, y ese espíritu al que está usted unido y que vive en usted es el mismo espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos. ¡Aleluya! ¿Sabe qué significa eso para mí? Tiene significado para mi alma y tiene significado para mi cuerpo. La resurrección, la habitación del Espíritu de Dios en mi espíritu va a afectar mi alma y va a afectar mi cuerpo y me va a librar de la carne y del dominio de la carne. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces dice, versículo 2, porque la ley, yo sé, antes dijo, Romanos dice antes, 7, que opera en mí la ley del pecado y de la muerte, es mi carne. ¿Cómo me libra Dios de la ley? ¿Saben lo que es una ley? La ley del pecado. Una ley es lo siguiente. Supongamos que yo sostengo esta Biblia en el aire. Sostengo esta Biblia en el aire. Aquí. En este momento yo estoy contradiciendo una ley que está obrando en todo momento. ¿Qué ley? La ley de la gravedad. Ahora yo les digo a ustedes, miren cómo estoy derrotando la ley de la gravedad. Miren, la ley de la gravedad no me hace nada. Estoy venciendo. Soy más fuerte que la ley de la gravedad. Soy más fuerte. Pero eso es poquito. Deje que pase el tiempo. Deje que pase una hora. Que pasen 2. Que pasen 3. Que pasen 4. Que pase un día. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a vencer al final? ¿Quién es más fuerte? ¿Yo o la ley de gravedad? Mi voluntad o la ley de gravedad. ¿Quién es más poderoso? Finalmente la ley de gravedad siempre se impone. Es más fuerte que yo. Así también la ley del pecado es más fuerte que usted. Por un tiempo usted puede, con el esfuerzo de su mente y su voluntad, resistir al pecado. Pero siempre, porque es una ley inevitable, usted va a caer bajo el dominio del pecado. Y el pecado lo va a vencer. Usted necesita algo más que su mente, algo más que su voluntad, algo más que la fuerza de su yo para vencer al pecado. Usted necesita el mayor poder que existe en el universo. Usted necesita al Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque usted está en Cristo, usted tiene el Espíritu de Cristo ahora en su espíritu. Y ese Espíritu tiene una ley. Es una ley que cancela la ley del pecado y la muerte. Porque es más poderoso que el pecado y que la muerte. ¡Aleluya! El Espíritu de Dios en usted es el poder que cancela el dominio del pecado y de la muerte. Es un don, es un regalo, es una misericordia de Dios. De manera que ya no estamos más bajo el dominio del pecado, sino bajo el dominio ¿de quién estamos? El Espíritu que cancela la ley del pecado y de la muerte. Eso hace por mi alma. Y también hace algo por mi cuerpo. El alma ya no está más sometida al pecado ni a la carne. ¿Y qué hace por el cuerpo? Recuerda, el cuerpo también fue desordenado. Pone nuevamente el cuerpo en su lugar. Y hace algo más por el cuerpo. Me libra de la ley del pecado, está en mis miembros, somete esas concupiscencias. ¿Y sabe qué más hace? Me libra de la ley de la muerte. Que opera en el cuerpo y vivifica nuestros cuerpos mortales. Entonces el cuerpo, dominado por el pecado y la muerte, se había vuelto impotente e incapaz de hacer la voluntad de Dios. Se fatiga, se cansa, no es capaz de perseverar,
se cansa pronto. La voluntad de Dios es demasiado dura para nuestro cuerpo. Lo que Dios nos pide es demasiado duro para nuestro cuerpo físico. No es capaz de seguir la voluntad de Dios porque está sometido a la ley de muerte. Pero ahora en todos nosotros la ley del Espíritu de vida del Cristo Jesús, que comienza a vivificar nuestro cuerpo mortal. Por ahora, hasta que un día venga la resurrección o la glorificación final. Pero ya ahora estamos siendo librados de la ley de la muerte que opera en nuestro cuerpo. ¿Eso ustedes ven a todo eso? Esas son las 5 grandes misericordias de Dios. Dios nos puso en Cristo, pero estar en Cristo significa todo esto que hemos hablado. Justificados, perdonados, declarados justos por la justicia de Cristo, unidos a Cristo, desligados y cortados para siempre de Adán, y unidos, injertados en Cristo, para que todo lo de Cristo se torne nuestro.